Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo el horario en que nos vean. Bueno, el día de hoy en el canal Acompañantes de la C veremos algo de programación, un contenido diferente, el programa C. En este fragmento veremos qué es, cómo lo caracteriza a las personas, sus ventajas y desventajas que tienen, etcétera. Sin más anticipación, empecemos. A continuación, mi compañero Juan Carlos que nos hablará un poquito de su historia, de cómo fue creada el programa C. El desarrollo inicial de C se llevó a cabo en los laboratorios Bell de AT&T entre 1969 y 1973. Según Denise Ritchie, el periodo más creativo tuvo lugar en 1972. Se le dio el nombre de C porque muchas de sus características fueron tomadas de un lenguaje anterior llamado B. Hay muchas leyendas acerca del origen de C y el sistema operativo con el que está íntimamente relacionado, Unix. Una de ellas es la justificación para obtener el ordenador original que se usó para desarrollar Unix, que fue crear un sistema que automatizase el archivo de patentes. La versión original de Unix se desarrolló en el lenguaje ensamblador. Más tarde, el lenguaje C se desarrolló para poder reescribir el sistema operativo. En 1973, el lenguaje C se había vuelto tan potente que la mayor parte de kernel Unix originalmente escrito en el lenguaje ensamblador PDP-11 fue reescrito en C. Este fue uno de los primeros núcleos de sistema operativo implementados en un lenguaje distinto al ensamblador. En 1978, Ritchie y Brian Kernighan publicaron la primera edición del lenguaje de programación C, también conocido como la Biblia C. Este libro fue durante años la especificación informal del lenguaje. El lenguaje descrito en este libro recibe habitualmente el nombre de el C de Kernighan y Ritchie o simplemente KIRC. El C de Kernighan y Ritchie es el subconjunto más básico del lenguaje que un compilador debe de soportar. Durante muchos años, incluso tras la introducción del ANSI C, fue considerado el mínimo común denominador en el que los programadores debían programar cuando deseaban que sus programas fueran transportables, pues no todos los compiladores soportaban completamente ANSI, y el código razonablemente bien escrito en KIRC es también, es también código ASIC válido. En las primeras versiones del lenguaje, la definición de funciones se hacían mediante un prototipo de función, el cual indicaba al compilador el tipo de retorno de la función, aunque este método tiene una gran desventaja respecto al nuevo, debido a que no comprueba el número ni el tipo en la lista de argumentos. En otras palabras, es mucho más fácil cometer errores al hacer una llamada a una función con argumentos incorrectos. A finales de la década de 1970, se comenzó a sustituir a BASIC como lenguaje de programación en microcomputadores predominante. Durante la década de 1980 empezó a usar en los IBM PC, lo que incrementó su popularidad significativamente. Al mismo tiempo, Viherne Strotub empezó a trabajar con algunos compañeros de Bell Labs para añadir funcionalidades de programación orientadas a objetos C. El lenguaje que crearon llamado C++ es hoy el día el lenguaje de programación de aplicaciones más común en el sistema operativo Microsoft Windows, mientras que C sigue siendo más popular en el entorno Unix. Otro lenguaje que se desarrolló en esa época, Objective-C, también añadió características de programación orientada a objetos C. Aunque hoy en día no es tan popular como C++, se usa para desarrollar aplicaciones Cocoa para Mac OS X. En 1983, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ANSI, organizó un comité X3J11 para establecer una especificación estándar de C. Tras un proceso largo y arduo, se completó el estándar en 1989 y se ratificó como el lenguaje de programación C ANSI X3 159 en 1989. Esta versión del lenguaje se conoce a menudo como ANSI C o a veces como C89 para distinguirla de C99. En 1990, el estándar ANSI
fue adoptado por la Organización Internacional para la Estandarización en el estándar ISO IEC 9899-1990. Esta versión se conoce a veces como C90, no obstante, C89 y C90 se refieren en esencia al mismo lenguaje. Tras el proceso de estandarización de ANSI, la especificación del lenguaje C permaneció relativamente estable durante algún tiempo, mientras que C++ siguió evolucionando. Sin embargo, el estándar continuó bajo revisión a finales de la década de 1990, por lo que llevó a la publicación del estándar ISO 9899-1999 en 1999. Este estándar se denomina habitualmente como C99, se adoptó como estándar ANSI en marzo del 2000. El compilador GCC, entre muchos otros, soportan hoy en día la mayoría de las nuevas características de C99. Sin embargo, este nuevo estándar ha tenido poca acogida entre algunos desarrolladores de compiladores como Microsoft y Borland, que se han concentrado en C++. Brandon Wright de Microsoft dijo a este respecto: en general, hemos visto poca demanda de muchas características de C99. Algunas características tienen más demanda que otras y consideramos incluirlas en versiones futuras siempre que sean compatibles con C++. Históricamente, la programación de C embebido ha requerido extensiones no estándar del lenguaje C para implementar características no oficiales, tales como aritmética de punto fijo y operaciones básicas de entrada y salida. En 2008, el Comité de Estandarización de C, para implementar estas características no oficiales, publicó un informe técnico en el que extendía el lenguaje C, proporcionando un estándar común al que todas las implementaciones se podían adherir. Incluso varias características no disponibles en C normal, tales como aritmética de punto fijo, espacios de direcciones con nombres y direccionamiento por hardware de entrada y salida básica. El último estándar publicado para C ISO IEC fue 9899-2018. Yo soy Jesús Cervantes Hernández del Tercer Vespertino y explicaré características del lenguaje C. Las características del lenguaje C son las siguientes: estructura de C, lenguaje estructurado, programación de nivel medio, beneficiándose en las ventajas de la programación de alto y bajo nivel. No depende del hardware, por lo que se puede migrar a otros sistemas. Objetivos generales: no es un lenguaje para una tarea específica, pudiendo programar tanto un sistema operativo, una hoja de cálculo o un juego. Ofrece un control absoluto de todo lo que sucede en el ordenador. Organización del trabajo con total libertad. Los programas son producidos de forma rápida y bastante potentes. Rico en tipo de datos, operadores y variables en C. Los creadores del lenguaje C son Ritchie y Brian Kernighan. El lenguaje C. En 1978, Ritchie y Brian Kernighan publicaron la primera edición del lenguaje de programación C, también conocido como la Biblia de C. Este libro fue durante años la especificación informal del lenguaje. Este libro significó el inicio del lenguaje C y funcionó así durante años como la guía de este programa. En los costos podemos encontrar que en el modelo COCOMO, como entrada de información para su aplicación, se contabilizaron 6.080 líneas de código en lenguaje PHP y HTML, dando como resultado un esfuerzo de 1.360 horas trabajadas. En la aplicación del método de puntos de función, se tomó en cuenta el número de dets y reds como entrada de información, así como EI, EO, EQ, ILF, EIF. Otro dato importante es que trabajaron 2 personas en el desarrollo del sistema de información, dando como resultado un total de 1.382.4 horas hombre trabajadas como esfuerzo en total por ambos desarrolladores, lo que equivale a 172.8 días con una jornada de trabajo de 8 horas cada uno. En el método de puntos de casos de uso se utilizaron como datos de entrada los casos de uso pertenecientes a UML y los factores técnicos y ambientales,
dando como resultado un esfuerzo de 1.358 horas trabajadas. Tomando en cuenta el valor de la mediana del pago por mes del programador en lenguaje PHP en México y aplicando esta cantidad al resultado obtenido por cada uno de los métodos, se tiene que el pago por hora trabajada es de 102 pesos. Entonces el costo total del proyecto según los métodos de estimación de costos aplicados sería en el modelo COCOMO 138.720 pesos, en el método de puntos de función 141.004.8 pesos, en el modelo de puntos de casos de uso 138.516 pesos. Las ventajas. Conocer los beneficios y utilidades que tiene el lenguaje C puede darte mayor perspectiva sobre las funciones que podrás hacer con este lenguaje de programación. Uno de ellos es el alto desempeño. Básicamente es un lenguaje compilado y ofrece una diversidad de parámetros de optimización y se acopla de manera efectiva con el lenguaje ensamblador. También está el actualizado permanente. Básicamente en nuestro lenguaje C es muy eficaz para hacer llamadas directas al sistema operativo, ofrece variedad de parámetros de optimización. Otra clara ventaja de este programa C es que es multiplataforma. Es un lenguaje de programación que se ejecuta en cualquier software y hardware. Lo anterior permite desarrollar aplicaciones que funcionen en diferentes plataformas como Windows, Linux, Mac, etc. También otra ventaja son los gestores de base de datos. Básicamente en este elemento representa una ventaja al momento de crear aplicaciones en este lenguaje, debido a ello a que garantiza el intercambio de almacenamiento, consultas y actualizaciones de datos. Otro claro ejemplo es que es multiparadigma. ¿Qué es esto? Básicamente que el programa C++ soporta todos los paradigmas de programación, como por ejemplo orientado a objetos, orientado a aspectos, modular, lógico, funcional, imperativo, estructurado, declarativo, entre otros. Y así entre más ventajas tiene este programa C. Las desventajas del lenguaje tipo C. El lenguaje tipo C tiene muy pocas desventajas y una de ellas es que no tiene garbage collector. En lenguajes como Java o el Net Framework, la liberación de la memoria es automática, haciendo que de vez en cuando elimine lo que no se está usando. En C, el control de la memoria lo tienes tú, así que tienes que tener claro cuándo quieres liberarla. Tampoco tiene soporte para PO, que es la programación orientada a objetos. Pascal evolucionó y en la última versión permitía el uso de objetos, incluso evolucionó a Delphi como parte gráfica. Tampoco permite el multihilo y se utiliza para rutinas ligadas a Unix, pero de serie no permite multihilo para aprovechar al máximo el procesador. La curva de aprendizaje del lenguaje es alta y aunque es muy eficiente programar en C, no es un lenguaje muy fácil para empezar a aprender, comparado con otros como Python o incluso Java. Versiones: el C de Kernighan y Ritchie, ANSI C e ISO C, C99, C11, C7.0. En el momento en el que se escribió este artículo, la última versión principal era la 7.0. Su lanzamiento fue en el 2017, que sigue siendo bastante reciente y por lo tanto sus nuevas funcionalidades aún no se utilizan a menudo. La variable out, que permite la declaración de variantes en el lugar donde se usan por primera vez como argumentos de un método. Tuplas. Se pueden utilizar tuplas para agrupar múltiples variables en un único valor sobre la marcha, según sea necesario, por ejemplo, para los valores de retorno de los métodos. C.6. Fue lanzado en 2015, coincidió con la completa programación del compilador denominado Roslyn. Una parte importante de esta versión fueron los servicios de compilación que desde entonces se han utilizado con gran éxito en Visual Studio y otros editores. C3.0 del año 2007 fue otro hilo importante en el desarrollo del lenguaje. Las funcionalidades introducidas giran en torno a la posibilidad de utilizar LINQ. C4.0. En 2010 se lanzó C4.0. Se enfocó en el enlace dinámico para simplificar la interoperabilidad con COM.
y los lenguajes dinámicos, dado que Microsoft Office y muchas otras aplicaciones de gran tamaño pueden ahora ampliarse utilizando la plataforma .NET directamente sin depender de la interoperabilidad COM. Vemos como uso del enlace dinámico en la mayoría del código C en la actualidad. C.5.0 Microsoft lanzó C 5.0 en 2012 introdujo una nueva función de lenguaje muy importante, la sintaxis async await para llamadas sincronizadas. Los marcos de destino son .NET con versiones de 6x, 5x, 3x, 2.x, 2.1, 2.0, 1.x, todo. Net.Standard Framework y la versión C10.0, C9.0, C8.0, C7.3, C8.0, C7.3. En los ejemplos de código se encuentran funciones print, scan, pow, get, uso de variables y constantes, instrucción alternativa is, instrucción switch, anidamiento de switch en if, función switch, anidamiento en instrucciones if, anidamiento de instrucciones if y switch, instrucción respectiva a while, variante colador, instrucción respectiva de while, variable acumulador, sección loop, instrucción respectiva for, anidamiento de instrucción alternativa respectiva.